Paz a vosotros, mis amados hermanos. Les doy la más cordial bienvenida al estudio de esta escuela sabática y les suplico que me acompañen a orar para iniciar esta escuela. Bendito Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y por su gracia y su bondad, Padre nuestro. Clamamos en este momento para suplicarle de su auxilio divino. Les pido, por favor, le pido, Señor, por favor, que nos ayude para que por medio de su Espíritu podamos realmente entender lo que usted quiere en esta lección. En el nombre glorioso de su Hijo Jesucristo. Amén. Bien, la escuela para este día es la lección número 9 y se titula ¿Qué si lo doy todo? Y vamos a tener la siguiente lectura en Mateo 16 del 24 al 26. Mateo 16 del 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16, 24 al 26. Para enfocarnos, hermanos, y para no perdernos con cuestiones que no vienen al caso, voy a leer en este momento el propósito de la escuela. El propósito es adquirir un mayor entendimiento del deseo y propósito de Dios de rendirnos totalmente a Él, no solamente con nuestras posesiones materiales, sino también con nuestras mismas vidas. Ese es el propósito, mis hermanos, adquirir un mayor entendimiento de qué es lo que Dios desea de nosotros. Dios quiere que nosotros nos rindamos totalmente a Él. Eso es lo que Él quiere. Y no solamente con los diezmos, ofrendas, con las cosas materiales, sino con nuestras mismas vidas. Eso es lo que nos dice el propósito. La lectura bíblica, hermanos, la tenemos en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versos 16 al 26. Y nos dice la Sagrada Escritura lo siguiente: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mostrándoles Jesús y mirándoles Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Bien, vamos a pasar, mis hermanos, a la introducción a la lección. Espero que todos tengan por ahí su cuaderno o tengan por ahí
en sus teléfonos la lección. Introducción. ¿Qué si lo doy todo? Esta es una pregunta solemne para la gente en la cultura materialista actual. Pensar que alguien dé todas sus pertenencias materiales por la causa de Cristo es inimaginable para algunos. Aún así, en algunos relatos a lo largo de la Escritura se ve que la gente literalmente daba su todo al Señor. Muchos cristianos también exponen sus vidas diariamente por la causa de Cristo. A principios de la Escritura leemos sobre Abraham, a quien Dios le pidió que ofrendara a su único hijo Isaac, según lo podemos ver en Génesis 22. Dios le había prometido a Abraham muchos descendientes que incluso no podrían contarse. Eso lo vemos en el capítulo 13, verso 16 del Génesis 13, 16. Y también en el capítulo 15, verso 5 de Génesis también. A la vez le dio a Isaac en forma milagrosa para plasmar en él dicha promesa. No fue fácil para Abraham tener que dar la vida de su hijo voluntariamente. Sin embargo, lo hizo, deseando darle al Señor todo lo que él poseía. La viuda de Sarepta, discutida en la lección anterior, se vio en la lección anterior, obedeció el mandato de Elías al hacer pan para él primero, cuando ella solo tenía los ingredientes suficientes para una última comida para sí misma y su hijo. Primer libro de Reyes 17, versos 9 al 12. La viuda, que puso sus últimas 2 monedas de ofrenda en el templo, fue elogiada por Jesús sobre aquellos que daban mucho más que lo que ella dio, según Marcos 12, 41 al 44. María trajo un alabastro de perfume caro y lo vertió sobre los pies de Jesús en Mateo 26 del 7 al 13. Los eruditos creen que el valor aproximado de ese perfume era igual al salario de todo un año para un obrero común en ese entonces. Para María, una mujer soltera, esto podría haber representado su seguridad, su nido, todo lo que ella tenía. El joven que escuchaba a Jesús dio sus panes y 2 peces a los discípulos cuando la gran multitud necesitaba ser alimentada. Juan 6 del 1 al 12. Todos estos personajes bíblicos tienen el distintivo de haberle dado todo al Señor. Además, no olvidemos el mayor ejemplo bíblico cuando de dar todo se trata: Dios, quien dio a su Hijo unigénito para que los fieles puedan tener vida eterna. Juan 3:16. Dar todo lo que tenemos al Señor sería inimaginable hoy. Esto muestra cuán lejos estamos del celo mostrado por los creyentes primitivos. Muchos creyentes hoy han confesado a Cristo, pero todavía abrazan los valores de una cultura secular. La palabra sacrificio no existe en sus agendas. Pero para ser cristianos comprometidos, debemos abrazar los principios que Jesús enseñó. Según estos principios, para vivir una vida cristiana exitosa, se debe cumplir el mayor propósito de Dios para nuestras vidas, no simplemente suplir nuestras necesidades personales. Las normas de Jesús no se basan en la autoconservación y satisfacción personal, más bien se basan en dar nuestras vidas por causa del reino. Esto es lo que Jesús quiso decir al declararles a sus discípulos que debemos estar dispuestos a abandonar todo lo que este mundo ofrece, tomar nuestra cruz y seguirle. Mateo 16, 24. Dar al Señor no es un pago por lo que Él ha hecho por nosotros. Nada que pudiésemos darle, ni aun nuestras vidas, equivaldría al sacrificio en el Calvario que nuestro Señor Jesucristo hizo. Dios nos dio su único Hijo, y su Hijo dio su vida por nuestra salvación. Nosotros debemos responder en agradecimiento humilde
por el incalculable regalo de Dios. Dios no le está pidiendo a cada creyente que venda su casa y dé su dinero, pero Él desea que todos lleguemos a un lugar donde sea muy claro para nosotros que si eso es lo que Él deseara, eso haríamos con alegría y sencillez de corazón. Abraham colocó a su hijo Isaac sobre el altar y alzó su cuchillo para matarle en obediencia al mandato de Dios. Dios lo detuvo y dijo: ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22:12. Lo que Dios realmente quería era el corazón de Abraham, totalmente rendido a Él. Y Él quiere lo mismo de nosotros. Cuando Dios pide nuestras posesiones terrenales, lo que realmente quiere es nuestro corazón. Él pide nuestras posesiones terrenales porque Él es el dueño de todo. En Mateo 6 leemos: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. En lo que se refiere a la disposición de Abraham de dar a Isaac, Dios dijo: ahora sé, la verdad es que Dios sabe todas las cosas, pero quiere constatar, no tanto por sí mismo, sino por nosotros. Él quiere que veamos lo que hay en nuestros corazones. ¿Qué cosa sería tan preciada en su vida, mi hermano, mi hermana? ¿Qué cosa sería tan preciada que... ¿Qué cosa sería tan preciada en su vida como para que usted no sea capaz de rendirla al Señor? Francis Havergal escribió: toma mi plata y mi oro, nada retendré. E Isaac Watts declaró: si fuere todo el reino de la naturaleza mío, sería un regalo muy pequeño. Amor tan asombroso, tan divino, demanda mi alma, mi vida, mi todo. Señor, ayúdenos a no simplemente cantar estos himnos, sino estar dispuestos a ejercer el compromiso que ellos expresan. Ayúdenos, Señor, a no simplemente cantar estos himnos, sino a estar dispuestos a ejercer el compromiso que ellos expresan. Tomar mi vida y déjala ser, cuando veo la cruz maravillosa. Eso es lo que busca el Señor. Él quiere nuestro corazón. Él quiere todo de nosotros. Todo que estemos dispuestos a darle. Todo en agradecimiento porque Él nos ha amado primero. Bien, vamos a las preguntas. La número 1 dice: varios personajes bíblicos se mencionan en los primeros 4 párrafos de la introducción a la lección. Enumérelos en los espacios proveídos. ¿Qué tienen ellos en común? ¿Cuáles sobresalen en su mente y por qué? Bueno, varios personajes que vimos en la introducción a la lección. Bueno, vimos al principio a Abraham y su hijo Isaac, como Dios le pide a su hijo Isaac que lo sacrifique, y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. Estos son los personajes que vemos ahí: Abraham, su hijo Isaac y nuestro Dios. En el siguiente ejemplo es la viuda de Serepta, y está ella, la viuda, y Elías. En el siguiente, la viuda pobre que dio 2 monedas de ofrenda y que fue elogiada por Jesús y fue elogiada ante los discípulos. Entonces está la viuda, nuestro Señor Jesucristo, y los discípulos son los personajes ahí en ese relato. También se menciona a aquellos pudientes y aquellos que tenían más dinero, mucho más dinero que ella.
Y también está María, que vierte un alabastro de perfume en los pies de Jesús. Ahí los personajes pues son María y son nuestro Señor Jesucristo. Y el joven con sus sus panes y 2 peces, y que también él estuvo dispuesto, él dio lo que tenía. Y bueno, el ejemplo por excelencia, Dios, nuestro Padre, quien dio a su Hijo para que todos tengamos vida eterna. Esos son los personajes en esos primeros 4 párrafos de la introducción a la lección. Ahora, ¿qué tienen ellos en común los de la historia bíblica? De los que se narra, ¿verdad? Todos estos personajes bíblicos tienen el distintivo de haberle dado todo al Señor. Ese es el distintivo que yo veo. A lo mejor usted ve algún otro distintivo, también puede ser válido. ¿Cuáles sobresalen en su mente? Bueno, en mi mente sobresale la viuda pobre a la que elogia nuestro Señor Jesucristo, que entrega todo lo que tiene ella. También Abraham, que indudablemente tendría él, o tiene que haber tenido él, un amor muy especial por su hijo. Yo creo que como todos los padres. Y él estuvo dispuesto a entregar a su hijo al Señor. Entonces, y bueno, claro, el más sobresaliente es Dios, que dio a su hijo por el rescate de nuestras vidas. Muy bien. Vamos a la pregunta número 2. En Marcos 12, 41 al 44, Jesús dice a sus discípulos que la viuda pobre a la que elogia Jesús, perdón. En Marcos 12, 41 al 44, Jesús dice a sus discípulos que la viuda pobre dio más que los adinerados. ¿En qué se basa Jesús para decir que su ofrenda tiene más valor? Vea el verso 44. Bueno, vamos a Marcos 12, 41 al 43. Primero voy a leer y finalmente el 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Marcos 12, del 41 al 43. La pregunta ahí es: ¿en qué se basa Jesús para decir que su ofrenda tiene más valor? Y eso lo encontramos en el siguiente verso, en el verso 44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, ahí está la respuesta. En eso se basa nuestro Señor Jesucristo, porque ella echó todo lo que tenía, y en comparación con los demás que dieron de lo que les sobraba. Muy bien, vamos ahora a la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice: ¿cuál es el desafío que Jesús lanza al joven rico según Mateo 19, 21? Vayamos a nuestras Biblias, a Mateo 19, 21, si tiene usted su Biblia a la mano, y vamos a leer ahí en
Mateo 19, 21, dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y bien, y sígueme. ¿Cuál es el desafío que Jesús lanza al joven rico? Bueno, pues el desafío es que vaya y venda todo lo que tiene y lo dé a los pobres, y que luego venga y lo siga a él. ¿Y cuál fue la reacción del joven y cómo confirma esto que las posesiones indican el lugar donde el corazón de la gente está? Vamos a ver el verso 22 de ahí mismo de Mateo 19, verso 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El corazón de la gente está, hermanos, en sus posesiones. Ahí está el corazón de la gente. Ahí está los desvelos, el trabajar arduamente por tener un automóvil, por tener un buen teléfono celular, por tener que comer, por tener casa, por tener para dar a los hijos, por tener para dar a la esposa. Ahí está el tesoro de las gentes. Ahora vamos a la pregunta número 4. Según Jesús en Mateo 19, 23 y 24, ¿por qué es tan difícil para el rico entrar en el reino de Dios? ¿Habrá alguna posibilidad para ellos de entrar en el reino? Vea los versos 25 y 26. Y luego dice la pregunta al final, ¿cómo? Hablando de la posibilidad de ellos para entrar. Vamos a la primera cita en Mateo 19, 23 al 24. Mateo 19, 23 al 24. Mateo 19, 23 al 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. La pregunta de nuevo, ¿por qué es tan difícil para el rico entrar en el reino de Dios? No es, hermanos, porque sea rico, sino por causa de su actitud hacia las riquezas. Generalmente, quien tiene mucho está enfocado en las riquezas, en las posesiones, está enfocado en conservar su capital, en conservar aquellas cosas que tiene. Entonces, por causa de la actitud hacia las riquezas, es que es difícil para el rico entrar en el reino de Dios. Luego la siguiente pregunta, ¿habrá alguna posibilidad para ellos de entrar en el reino? Según Mateo 19, 25 y 26 dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Claro, hermanos, que hay posibilidad para los ricos. Recordemos a Abraham, era muy rico y Abraham es considerado amigo de Dios. Entonces, no es las riquezas en sí, sino la actitud que se tome hacia las riquezas. Ahora, ¿cómo puede un rico realmente entrar en el reino de los cielos? Bueno, nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Dios
nos transforma, nos cambia. Entonces, Dios quiere que cambiemos nuestra actitud hacia las riquezas. Dios quiere que seamos desprendidos ante Él y ante los que nos rodean, y que podamos ser dadivosos, ayudar al que tiene necesidad, y también dar nuestros diezmos y dar nuestras ofrendas a nuestro Dios. La pregunta número 5. ¿Qué es lo que en realidad busca Dios cuando nos pide rendir nuestras posesiones personales y materiales? Vamos a Génesis 22:12. Dice en Génesis 22, verso 12. Génesis 22, verso 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Lo que en realidad busca Dios es obediencia, que le obedezcamos a Él, que con todo nuestro corazón lo busquemos a Él. Lo vamos a ver en unos pasajes en la siguiente pregunta. En la pregunta número 6. La pregunta número 6 dice: ¿qué tan importante es para Dios que nosotros le sirvamos con todo el corazón? Éxodo 20 del 1 al 3, Deuteronomio 6, 4 y 5, Mateo 6, 24 y Éxodo 20 del 1 al 3 nos dice, Éxodo 20 del 1 al 3, a lo mejor usted se lo sabe de memoria mejor que yo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es Éxodo 20 del 1 al 3. Y a lo mejor también sabe de memoria Deuteronomio 6, 4 y 5 mejor que yo. Ahí leemos: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu mente. Así que con todas tus fuerzas, dice. Sí, Deuteronomio 6, 4 al 5. Lo voy a leer. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, lo que estos pasajes nos muestran, que lo importante para Dios es que le sirvamos con todo el corazón. Es realmente importante, es muy importante, es determinante. Amén, hermanos. Bien, vamos a la pregunta número 7. La pregunta número 7 dice: ¿es el deseo de Dios que nos comprometamos totalmente a Él, basados en el egoísmo o en su amor por nosotros? Repito, ¿es el deseo de Dios que nos comprometamos totalmente a Él, basados en el egoísmo o en su amor por nosotros? La siguiente pregunta dice: ¿cuáles son algunos de los peligros de tratar de servirle al Señor con un corazón dividido? Mateo 6, 24. Bueno, la primera pregunta: Dios quiere, hermanos, un compromiso basado en su amor por nosotros, en que Él nos amó primero, en que
nosotros tengamos el agradecimiento de que Él ha pagado un rescate carísimo, la vida de su Hijo unigénito, de nuestro Señor Jesucristo, para rescatarnos a nosotros del pecado. Ese es el deseo de nuestro Dios. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son algunos de los peligros de tratar de servirle al Señor con un corazón dividido? Mateo 6:24. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Algunos de los peligros son estimar en algunas situaciones más las riquezas que a Dios. Y también similar, allegarnos más a las riquezas o compromisos con la sociedad, con la empresa, o estar más comprometidos allá en lo material que en lo espiritual. Más atender una reunión social que nos va a redituar beneficios que atender a una reunión en la cual vamos a alabar a nuestro Dios. Entonces, esos son los peligros. Vamos a la pregunta número 8. ¿Cómo se ilustra el peligro de caminar con Cristo? Dice la pregunta número 8. Pero dice, ¿cómo se ilustra el peligro de caminar con Cristo, pero sin abrazar su sistema de valores en la vida de Judas? Lucas 22 del 1 al 6. Luego sigue otra pregunta que dice, ¿dónde estaba el corazón de Judas cuando tomaba contra Jesús? ¿Dónde estaba el corazón de Judas cuando tramaba contra Jesús y llevaba a cabo sus planes? ¿Qué papel jugó el dinero en las acciones de Judas? Mateo 26, 14 al 16. Vea también Mateo 27, 3 al 7. Vamos primero a Lucas 22 del 1 al 6. Lucas 22 del 1 al 6. Lucas 22 del 1 al 6 nos dice la escritura, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. La pregunta, ¿cómo se ilustra el peligro de caminar con Cristo pero sin abrazar su sistema de valores en la vida de Judas? Bueno, está ilustrado en que pues él buscó abrazar más la riqueza, el dinero, que aquellas enseñanzas aquel sistema de valores que nuestro Señor Jesucristo pues les enseñó por 3 años y medio. Él buscó el dinero antes que abrazar el sistema de valores que Jesús les enseñó. La siguiente pregunta dice, ¿dónde estaba el corazón de Judas cuando tramaba contra Jesús y llevaba a cabo sus planes? El corazón de Judas estaba, hermanos, en el dinero que le darían para entregar a Jesús. Acordémonos que ya nuestro Señor Jesucristo lo sabía y que estaba profetizado que sucedería de esta manera. Pero ahí es donde estaba el corazón de Judas. Y tal vez, hermanos, no lo sé, pero tal vez en mí o en usted o en alguno de los que nos rodean o de nuestros familiares
el corazón está puesto no en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo, en las cosas de la tierra, en lo material. Así que, bueno, ese es el problema que nosotros también podemos caer, así como cayó Judas. Entonces, también nos dice en la pregunta que veamos una cita en Mateo. Nos dice que veamos una cita en Mateo 27, del 3 al 7. Y ahí dice, entonces Judas, el que le había entregado, estoy leyendo Mateo 27 del 3 al 7, Mateo 27 del 3 al 7. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Bueno, aquí vemos cuál fue el final de Judas, cómo se arrepiente, pero ya demasiado tarde, y cuando él incluso va y dice que entregó sangre inocente, pues aquellos que le pagaron dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, pues a veces nosotros podremos caer en tentación de algún dinero, de alguna posesión, y si no ponemos primeramente a nuestro Dios al tomar antes la voluntad nuestra, entonces podemos salir mal, hermanos, podemos salir mal. La pregunta número 9 dice, Dios llama a los cristianos a dar su todo en maneras diferentes, como se les pide a los cristianos que vivan sus vidas. No, es pregunta. Dice, ¿cómo se le pide a los cristianos que vivan sus vidas cada día, dejando todo lo que tienen, aún sus mismas vidas, a disposición de Dios? Y la cita la tenemos en Romanos 12, 1 y 2, que algunos se la saben de memoria. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo se nos pide a los cristianos que vivamos nuestras vidas cada día, dejando todo lo que tenemos, aún nuestras propias vidas, y a disposición de Dios? Pues, hermanos, renovando nuestro entendimiento, renovando nuestra mente, renovando nuestra mente, que nosotros podamos realmente, por medio de la guía de su Espíritu, entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y obrar en consecuencia, obrar en conformidad con la voluntad de nuestro Dios, y que nuestro propio cuerpo lo presentemos a nuestro Dios en sacrificio
santo y agradable a nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, con esto concluimos las preguntas. Vamos ahora a la conclusión. Vamos a la conclusión. Leamos todos ahí la conclusión, si la tiene ahí en sus manos. Sin un compromiso total a Cristo, no podemos ser verdaderamente sus discípulos. Un compromiso total al Señor consiste en darle un dominio completo a Él de todo lo que somos y tenemos, y la libertad de hacer con ello lo que Él desee. Si le damos todo a Él, nuestras vidas nunca serán las mismas. Mis hermanos, extraño verles cara a cara y espero que ya pronto podamos hacerlo. Gracias a Dios que hasta ahora Dios ha estado con nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por esta escuela sabática. Gracias por las enseñanzas. Le rogamos, Padre, que usted nos permita, guiados por su Espíritu, poder hacer conforme a su voluntad, conforme a lo que usted quiere. Que le entreguemos nuestro corazón en sacrificio vivo, Señor. Que todo nuestro ser, lo que somos, lo que usted ha puesto para que nosotros estemos como mayordomos, que lo pongamos al servicio suyo. Se lo rogamos en el nombre glorioso de su Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Feliz sábado.